Bien, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es continuar con la práctica anterior, que era utilizar el display de 7 segmentos. En esta oportunidad lo que vamos a hacer va a ser un contador que nos va a ir rellenando cada uno de los valores desde 0 hasta el último valor, que vendría a ser el valor F, que es en hexadecimal. ¿Sí? La configuración es bastante sencilla, habíamos hablado ya de esto en el video anterior. En este video vamos a tomar desde el pin 5, 4 pines adelante, es decir, el pin 5, 6, 7 y 8, que van a ser la entrada del display de 7 segmentos. El pin 13 va a ser la habilitación. En realidad, cuando el pin 13 esté en bajo, va a estar habilitado, es decir, ni le voy a tocar el pin 13 y va a estar andando constantemente. Y no voy a utilizar en esta oportunidad los botones, sino que voy a hacer un programa que automáticamente vaya incrementando los dígitos o los valores que se muestran en el display de 7 segmentos. Al programita ya lo tengo hecho, es bastante sencillo, es muy semejante al anterior, pero vamos a analizarlo. Lo primero que hago es crear una variable de tipo entera, que es un vector, que se llama pines 7 segmentos, que me indica que serían los pines 5, 6, 7 y 8. Esos pines son los pines a los cuales está conectado el display de 7 segmentos y por los cuales tendrá que salir la señal para que me muestre los distintos valores en el display. La siguiente variable que definí es una matriz de tipo entera, en la cual yo tengo que son 16, es decir, tiene 16 filas y 4 columnas. ¿Por qué tiene 16 filas? Porque son los 16 valores posibles que puede tomar el display de 7 segmentos. ¿Por qué son 16? Porque nosotros estamos usando acá el display para mostrar en formato hexadecimal, es decir, el 0 hasta el 9 serían 10, pero también muestra letras que serían la A, la B hasta la F. Entonces por eso es hexadecimal. Necesito 4 pines porque si bien el display de 7 segmentos utiliza 7 pines, más en algún caso el puntito, serían 8 pines para encender cada LED, como expliqué en el video anterior. Lo que hace este dispositivo que tiene acá es convierte de 4 pines que utilizo a la salida de los 8 pines que necesita el display de 7 segmentos. Perdón, 7 pines en caso de que no tenga el punto. Eso no es otra cosa que un conversor, que lo que está haciendo es tomar un número en binario de 4 bytes, es decir, un byte de 4 bits, ese sería el término correcto, y según la combinación de cada uno de los bits en el byte de 4 bits, me va a ir dando los distintos números. Por ejemplo, en el primer bit un 0, en el segundo bit otro 0, en el tercer bit un 0 y en el cuarto bit un 0, me da el carácter 0. Y así sucesivamente, hasta el final, que si yo tengo cada uno de los bits de ese byte en 1, es decir, en un valor alto, me da la letra F. Entonces yo me hice una matriz acá con cada uno de los valores para que el display de 7 segmentos muestre los distintos elementos. ¿Por qué hice esto? Porque yo voy a tomar un contador que va a ir tomando cada una de las filas y rellenando esos valores en cada uno de los pines, o sacando por cada uno de los pines, si se quiere decir, estos distintos valores, 0 y 1. ¿Sí? En el caso del 0 es un low y en el caso del 1 es un high. Arduino lo toma exactamente de esa manera, porque para Arduino 0 son 0 voltios y 1 son 5 voltios. Bien, lo siguiente que hago es crear una variable que se va a llamar demora. No tiene nada que ver con la fruta, sino que la demora va a ser el tiempo que va a tardar en pasar de un dígito a otro dígito, ¿sí? En el incremento. Esa demora la voy a leer desde este regulador variable para poder incrementar en tiempo de ejecución la velocidad en que cambian cada uno de los dígitos. ¿Sí? Volviendo al programa, entonces para esa causa de definir la variable de demora. Luego entramos en el void setup, en el cual nosotros definimos los pines del display de 7 segmentos como salida. ¿Sí?
y en este caso tenemos acá de más. Pero bueno, esta serial begin no es necesario, la había usado como una prueba yo. Y definimos el pin mode de entrada de los pines 1 al 4. Y acá teníamos definido, perdón, esta parte no iría. Bien, no tiene sentido porque acá definimos del pin 0 hasta el pin 4 como pines de salida. Y acá nuevamente volvemos a definir del pin 0 al pin 4 como pines de salida. Entonces esta parte del programa no la vamos a mostrar, no la vamos a comentar. Pero es un detalle que cabe destacar. ¿Por qué no lo escribo de esta manera? A ver, si ustedes se fijan, ¿cuántas líneas de código necesitaría para escribir 4 renglones? La primera, que es el ciclo for, la segunda, que es la sentencia, es decir, qué es lo que yo quiero hacer en cada ciclo, y la tercera, que es para cerrar el ciclo for. Y si yo no lo hago con un ciclo for, utilizo 4 líneas, es decir, con un ciclo for no me ahorro tanto. Y para no complicar la vida de ustedes ni complicar el ejemplo, directamente utilizo la función pinMode sin el ciclo for y uno a uno los pines voy definiéndolo como entrada o salida. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que el pin 1 hasta el pin 4 están definidas como entrada y del pin 5 hasta el pin 8 están definidos como salida. Porque del pin 5 al pin 8 es a donde va a estar conectado mi display de 7 segmentos, es decir, el pin 5 y por 4 del primero y 4 valores más, es decir, el 5, el 6, el 7 y el 8 estarían conectados el display de 7 segmentos. Por eso entonces que definimos el pin 5, 6, 7 y 8 como salida. Del pin 1, 2, 3 y 4 no lo vamos a usar porque no vamos a usar los pulsadores, pero igualmente lo dejamos ahí, quedó del ejemplo anterior. Entonces al pin 13 lo definimos como salida y automáticamente damos un estado bajo. ¿Por qué el pin 13? Porque este pin, como mostramos acá, ese pin se encarga de configurar, de hacer que esté habilitado o no el display. Si este pin 13, en este caso es el 13, ¿no?, tiene un valor alto, se inhabilita el display. Si este tiene un valor bajo, es decir, 0 voltios, se enciende el display. Cuando esto tiene un valor bajo, habilita, es decir, está negado el valor del pin con la habilitación del display. Bien, continuemos con el programa. Entonces, lo que hago es definir el pin 13 como salida para utilizar para habilitar o no el display. Y la siguiente comando o orden es que en el pin 13 me escribo un valor bajo para poder habilitar el display. Serían 0 voltios. Bien, ahora vamos al void loop. En el void loop lo que tenemos es que creamos una variable entera que se va a llamar i, que le damos inicialmente un valor 0. Luego creamos un ciclo for que como variable tiene una variable entera que se va a llamar num y que comienza con 0 y llega hasta 16. Esto en realidad llega hasta 15 porque dice menor a 16. Entonces con esto lo que vamos a hacer es elegir cada una de las filas de los dígitos. Si nosotros recordamos acá, elegiríamos la fila esta y escribiría el 0. Elegiríamos la fila esta y escribiría el 1 y así sucesivamente hasta la F, que sería el 16º valor. Por eso, acá va desde el 0 hasta el 15. Son 16 valores si nosotros incluimos el 0. ¿Sí? Después, lo que hago es hacer otro ciclo for adentro de ese. En ese ciclo for, yo lo que voy a ir haciendo es recorrer este vector ya. El primer valor, el segundo valor, el tercero y el cuarto y así sucesivamente, para cada uno de ellos asignarlo a los pines de salida que están conectados al display de 7 segmentos. Inicialmente yo lo había escrito así, lo dejé para que ustedes lo vieran, para que quede claro. Entonces en el pin 5 escribo los valores de los dígitos, ¿sí?, del correspondiente a la primera fila. En el pin 6 escribo
lo del dígito siguiente y así sucesivamente. Pero para poder escribirlo de una forma más sintética y que se ejecute más eficientemente en el código, digamos, directamente metí un ciclo for que vaya ahí desde 0 hasta 3. Entonces cuando i vale 0 va a ser 5,0 es 5, en el pin 5 va a escribir el valor digital del número iésimo. Como el número, como i vale 0, va a tomar i igual a 0. Y si i es igual a 0, estamos en esta fila de la matriz y el carácter que estamos comenzando es el 0, como corresponde. ¿Sí? Ahora, lo que hace en el siguiente ciclo i va a valer 1, entonces 5 más 1 van a ser 6, y va a tomar el dígito que corresponde al número que tenemos acá, pero en la posición ya sería la posición 1. Es decir, primero leímos este dígito, ahora estaríamos leyendo este otro dígito. Y así sucesivamente hasta llegar al cuarto dígito. Eso es cuando termina este ciclo for. Cuando ya terminó los 4 dígitos, lo que hace es, al valor de mora de nuestra variable, le asigna el valor de lo que lee en el pin analógico A0. Es decir, lo que lee en este controlador deslizable o variable. ¿Sí? Entonces toma ese valor que tiene ahí, lo ingresa por A0 y ese es el valor que le va a dar al tiempo de demora. Eso para que nosotros podamos variar, como decía hace un momento, la velocidad en el tiempo, en la ejecución del programa. Y después hace una demora de lo que haya leído en el puerto analógico A0, ¿sí? En el pin analógico A0. Bien, ahora vamos a ir al simulador y ver cómo funciona. Vamos a colocar acá en un valor bastante lento para que empiece lento. Se fijan, ahí tomo la entrada y vamos a ejecutar. Si se fijan, empieza cada uno de los valores y va desde el 0 hasta el 16. Empezó la A, B, C, D, E y F. Y empieza de nuevo el 0. ¿Se entiende? Entonces acá el mismo programa nos está mostrando el valor de las variables. Por ejemplo, nos dice cuánto vale i y cuánto vale num. ¿Sí? Y cuánto es el valor de la demora. Si nosotros disminuimos el valor acá, la demora va a ser menor y el incremento, es decir, el cambio de un dígito al siguiente va a ser mucho más rápido. Inclusive nosotros podemos acelerar mucho más y llega inclusive a un punto en que no notamos el cambio de los valores. Esto es porque se está haciendo tan rápido que no alcanza a apagarse el LED. En la vida real sucede exactamente así. Una cosa que es interesante destacar es que acá lo que está haciendo en el fondo es contar en binario. ¿Sí? Eso que está haciendo ahí se llama acarrear el bit, es decir, va acumulando 1 y esa es la forma de contar. Este es el valor 0. El 1 es ese, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Y así sucesivamente. Y eso va generando los distintos valores acá. Bien, espero que haya sido suficientemente clara la explicación. En todo caso, si tienen alguna duda, ya les dije, no duden en consultarme. Y bueno, estaremos explicando cada uno de los detalles de la ejecución del programa o de las dudas que ustedes tengan.